Buenos días con todos. Bienvenidos chicos a esta nueva sesión. Ya, comenzamos en unos instantes, ¿ya? Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a iniciar. Nuevamente, buenos días con todos. Tenemos hoy la semana de repaso, ¿sí? Vamos a hacer una retroalimentación de los temas los tres últimos temas que hemos tratado, ¿ya? Y hay una práctica que vamos a resolver. Y pedimos ahí la participación de todos, ¿ya? De repente vamos a ir nombrando para que intervengan en la solución de las preguntas que se han preparado, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos. Hemos trabajado aquí tres temas, ¿no? Literatura medieval española, luego vimos también la literatura del prerrenacimiento con Dante Alighieri, y lo último fue el Renacimiento con Shakespeare, ¿sí? Ya, entonces, primero vamos a hacer un recuento de esos temas, así breve, para poder recordar, ¿no? Ya, ahí está. El primer tema que vimos fue el medioevo español, o literatura medieval española, ¿ya? Que básicamente va a regirse bajo toda la cosmovisión de la cultura medieval. Tú recordarás, pues, que en la Edad Media, ¿no? Eh, la cosmovisión es, pues, teocéntrica, ¿no? El hombre organiza su mundo en torno a Dios, ¿sí? De ahí que vamos a notar esto, pues, en todas las acciones de la sociedad medieval, ¿no? Eh, no solamente en las prácticas, ¿no? O tradiciones religiosas, sino en las diferentes costumbres, ¿no? Las costumbres guerreras, ¿no? Por ejemplo, cuando combatían los caballeros, ¿no? En un juicio se hacía a veces duelos, ¿no? Y según la cosmovisión, en esos juicios o en esos duelos no ganaba el mejor, sino ganaba el que Dios decidía, ¿no? O incluso habían estos casos, ¿no? De que, por ejemplo, a una mujer la acusaban de brujería y le ponían un hierro candente en la mano, ¿no? Si esa herida, ¿no? Eh, se curaba, entonces ella quedaba perdonada. Pero si no se curaba, era porque era bruja y la condenaban, ¿no? Entonces, había pues todo un mundo de creencias, ¿no? Entonces, en la literatura se va a notar
la influencia pues del aspecto religioso, ¿no? Por otro lado, también es una época de sistema feudal, ¿sí? Feudalismo. Y eso también se va a reflejar en las obras, ¿no? El ambiente feudal que trae pues costumbres guerreras, ¿no? Eh, Aparecen héroes que van a luchar por sus reyes o señores feudales, ¿no? Bien, ahora, si vamos a España específicamente, en España hay un contexto especial, ¿no? ¿Qué pasaba en España? En la Edad Media, España soporta una larga invasión. ¿Quiénes invadieron España? A ver, pregunto, ¿quiénes estaban invadiendo España en la Edad Media? Los árabes. Claro, los árabes, los moros, ¿no? Los musulmanes. Claro, los árabes llegaron a España en el año 700 y algo más, ¿no? Y se quedaron hasta 1492, ¿no? Más de 700 años duró la invasión árabe, ¿no? Entonces, España pues está ocupada por los árabes, todo el sur, todo el centro de España en poder de los árabes. Y desde el norte comienza una guerra, pues una guerra de independencia, ¿no? Conocida como la guerra de la Reconquista, ¿sí? La Reconquista. Justamente ese va a ser el contexto en que aparece esta obra que vamos a comentar, ¿no? El poema mío Cid retrata ese momento en que los españoles cristianos están luchando contra la invasión de los moros musulmanes, de los árabes, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una larga guerra. Ahora, no fueron 7 siglos u 8 siglos de guerra permanente, ¿no? Eran épocas de guerra, pero también luego hacían sus tiempos de tregua, incluso hacían alianzas, ¿no? Y así se fue prolongando, ¿no? Hasta que pasaron pues más de 700 años, ¿no? Después ya de ese tiempo, recién en la época de los reyes católicos expulsan a los musulmanes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, la, la reconquista va a ser el contexto para las obras de este periodo. Bien, donde aparece el poema del mío Cid en ese panorama de la Reconquista. Ahora, esto se ubica en un periodo literario. El periodo literario específico se llama Mester de Juglaría. O sea, podemos decir que la Edad Media en España tuvo dos grandes momentos. El Mester de Clerecía y hay otro que es el Mester de, o primero el de Juglaría, ¿no? Mester de Juglaría y luego viene el Mester de Clerecía, ¿no? El Mester de Clerecía abarca el de Juglaría, perdón, abarca el siglo XII, ¿no? Y ahí justamente aparecen los famosos juglares, ¿no? Los juglares que van a componer, ¿no? Cantares de gesta, ¿sí? Los juglares son los creadores de los cantares de gesta. Y justamente el poema mío es un cantar de gesta que va a componerse en ese periodo, siglo XII, ¿ya? En el periodo en que proliferan los juglares en toda Europa, ¿no? En toda Europa, ¿no? En España van a haber muchos juglares, y el mío sí no es el único cantar de gesta, por si acaso, hay muchos cantares de gesta. Lo que pasa es que esos otros se han ido destruyendo y solamente pues quedan fragmentos, trozos, ¿no? En cambio el mío sí es una obra que ha sido rescatada, ¿no? Que ha sido eh, conservada, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Ya, entonces, esa es la obra más importante, ¿no? El poema, el mío, sí, es la primera gran obra de la literatura española, ¿ya? Pertenece, entonces, al Mester de Juglaría. Eh, entonces, si es una obra del Mester de Juglaría, vamos pues, a vincularlo con los juglares, ¿no? Esta obra es anónima, pero se debe vincular a la labor de dos juglares, ¿no? Según, pues, el máximo estudioso de esta obra, que es don Ramón Menéndez Pidal, la obra fue compuesta por dos juglares, ambos anónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber dos versiones. Circulaba primero una versión, ¿no? Una versión de mío sí más ruda, más apegada a la historia, ¿no?
Y luego viene una segunda versión, pues, que tiene ya algunos elementos ya, digamos, más extraordinarios, ¿no? Y con un lenguaje de repente más poético. Entonces, incluso se hacen algunas modificaciones, ¿no? Cuando un juglar cuenta, como es oral, ¿no? El otro juglar, pues, tiempo después lo cuenta, pero añade algo, ¿no? Añade algo, ¿no? Entonces, se van a generar de repente modificaciones, ¿no? En fin, al final la obra definitiva eh, es resultado del trabajo de dos juglares, ¿ya? Dos juglares, ambos anónimos. Recuerda que tuvo su copista, el mío sí tiene su copista, es el español Perabat, que hace la primera copia de la versión original, ¿no? Que esto, ojo, es pues lo más antiguo que existe el mío sí, ¿no? La copia de Perabat, que es un manuscrito, ¿eh? Es un manuscrito. A eso se llama códice, códice o manuscrito, ¿ya? Que en esa época no existían, todavía no existía la imprenta, ¿no? La imprenta viene después, ¿no? ¿Quién inventó la imprenta, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Quién inventó la imprenta? Fue un alemán, ¿ah? Fue un alemán. El inventor de la imprenta, Gutenberg, ¿sí o no? Gutenberg. Pero eso ya es después, pues, ¿no? Eso ya es ya entrando al Renacimiento. Johannes Gutenberg, así es. Así es. Muy bien, José, es Gutenberg, ¿no? Ya, entonces, en esta etapa todavía no hay imprenta. Todo se escribía a mano, ¿ya? Entonces, Perabat escribió a mano la primera copia y eso que él escribió es lo más antiguo que queda de Miosis, porque la versión original se destruyó, ¿no? Bien, en esta época los cantares de gestas se transmiten en forma oral, ¿ya? En forma oral. El juglar va a la calle, a la plaza, ¿no? A la feria, a veces también va a los castillos, ¿no? Para divertir al pueblo, para deleitar a un público popular, ¿no? ¿Ya? Y lógicamente va a emplear la lengua también nacional, la lengua propia de su nación. No el latín como era pues eh, lo común en la literatura culta, sino va a usar la lengua vulgar o lengua popular, ¿ya? Todos los cantares de gestas se van a transmitir en lenguas vulgares o lenguas populares, ¿ya? Y ojo, en verso, ¿ah? En verso. Sí, estos relatos se tenían que recitar con un ritmo, con una medida, ¿no? ¿Ya? Ese es el verso. En este caso, el verso es de métrica irregular y de rima asonante. Irregular quiere decir que los versos son de diferente tamaño, ¿no? Hay versos de 10 sílabas, de 12, 14 sílabas, 16, hasta de 20 sílabas, ¿no? Entonces, no es un verso de medidas fijas, ¿no? De diferente medida, esa es irregular. Y la rima es asonante, o sea, una rima imperfecta o media rima. Ten en cuenta, pues, que el juglar no es un poeta profesional, es un poeta que se gana la vida, es como el artista de la calle, pues, ¿no han visto, bueno, antes, ¿no? Veíamos, pues, en las, en las avenidas, ¿no? Donde están los semáforos, chicos que actuaban, que hacían sus acrobacias, ¿no? Así eran los juglares también. Ellos eran artistas de la calle, ¿no? Tocaban guitarra, hacían también sus acrobacias, eh, sus malabares, ¿no? Y pasaron a contar historias de héroes, ¿no? Esos eran los juglares, ¿no? Poetas populares, artistas de la calle, ¿no? Bien, por acá recordamos sobre el mío Cid algunos aspectos claves. La obra tiene tres partes, ¿no? Tres cantares, el destierro, las bodas, la afrenta de Corpes, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar un tema que los conecta. El tema, el eje temático gira en torno a el honor o la honra, ¿sí? En esta obra se habla de la pérdida y el recobro de la honra del Cid. Claro, recuerda que el Cid en esta historia pierde el honor, ¿no? Pierde el honor. En esa época el honor era también, aparte de ser el respeto que uno quiere, ¿no? O la imagen que uno cuida, eh,
el honor también tenía que ver con la categoría social. Y todos ahí pues buscaban ganar honor, ¿no? O sea, ganar posición, ganar categoría social, ¿no? Ya, pues sí, pierde el honor, ¿no? ¿Cuál fue la primera causa? ¿Por qué el Cid perdió el honor? Porque aquí hay dos pérdidas del honor. Al comienzo de la obra, ¿ah? ¿Por qué perdió el honor el Cid? Porque lo acusaron de robo. Así es, ¿no? Lo acusaron del robo de las parias, ¿no? De los tributos del rey. Pero fue una calumnia, una falsa acusación, ¿no? Claro, el Cid es desterrado a raíz de esta calumnia, ¿no? Y pierde el honor. Y en realidad lo pierde todo, ¿ah? Pierde todas sus posesiones, pierde su- sus tierras, pierde su familia, tiene que irse, ¿no? De Castilla, ¿no? Con el honor por los suelos, ¿no? Pero él lucha, pues, ¿no? Lucha por recuperar el honor. Recuerda que él, tras el destierro, pues, tiene una visión en sus sueños, ¿no? Se le aparece el ángel Gabriel, ahí vemos el fervor religioso de la época, se le aparece el ángel Gabriel que le da un mensaje, ¿no? De luchar para liberar a su pueblo, ¿no? Y que Dios lo va a ayudar, ¿no? Entonces Rodrigo, a partir de esas visiones en sus sueños, pues comienza, ¿no? A formar su ejército, ¿no? Y lucha, pues, ¿no? Comienza a enfrentarse a los moros que tenían territorios pues ocupados, ¿no? Y comienza a ganar batallas, comienza a ganar riquezas. Aquí, ojo, la guerra es como una profesión, ¿ah? Y que le genera pues al Cid muchas ganancias, ¿no? Muchas riquezas, ¿no? Gana tierras, gana tesoros, gana trofeos, ¿no? En batalla, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ese modo él busca recuperar el honor, recuperando tierras en nombre de la cristiandad y en nombre de su rey, ¿no? De su rey Alfonso, ¿no? ¿Ya? Incluso le manda regalos, ¿no? Para reconciliarse con el rey. Ahora, la reconciliación y la recuperación de la honra ocurre ya en el segundo cantar. En el segundo cantar, ¿no? Titulado Las bodas, en las bodas de la chica del Cid, segundo cantar, él logra recuperar su honor. Con un episodio importante, con el mayor triunfo que tuvo el Cid, la toma de Valencia, ¿ya? Ese es un episodio importante en esta hora, la toma de Valencia, que era la región más grande invadida por los moros, ¿no? Entonces, sí, recupera Valencia, le manda la corona de Valencia al rey Alfonso, ¿no? O sea, toma Valencia en nombre de Dios y del rey Alfonso, y ya, pues Alfonso ya no tiene duda, pues él sí es muy leal, ¿no? Y anula el destierro, ¿ya? Y a petición del Cid le permite reencontrarse con su familia, ¿no? Sí, luego de 3 años de destierro, el Cid va a poder ver a su familia, ¿no? Y el rey lo nombra señor de Valencia y le propone el matrimonio también, ¿no? De las hijas del Cid y los infantes de Carrión. Ya pues el Cid, como el rey lo pide, pues, ¿no? Él le da la responsabilidad al rey, ¿no? Que si algo pasa, él sería por responsable, ¿no? Ya pues el Cid ve a sus hijas casarse con príncipes, hereda Valencia, el rey lo aprecia, entonces ya recuperó su honor, ya recuperó su honor y elevó su categoría también, ¿no? Pero nuevamente le tumban el honor. ¿Cuál fue la segunda deshonra para su familia? ¿Cuál fue la segunda humillación para su familia? A ver quién lo dice. Ah, muy bien, así es Karen, correcto, Cristian, ¿no? Bien, Mafer. O sea, deshonraron a las hijas, ¿no? Claro, las hijas que fueron pues azotadas y ultrajadas por sus cobardes esposos, ¿no? Por los infantes de Carrión. Listo, esa es la segunda deshonra. Y él sí, lógicamente, va a reclamar justicia, pues, ¿no? Pide que se celebren estos juicios, las Cortes de Toledo, ¿no? Donde
el Cid pues pide la reparación de todos los daños, ¿no? Primero pide la devolución de sus bienes, ¿no? El Cid le había dado a sus yernos pues sus 2 espadas, ¿no? ¿Se acuerdan? La colada y la tizona, de gran valor, ¿no? También reclama que devuelvan la dote, era costumbre pues que un padre daba dote, una fortuna cuando las hijas se casaban, ¿no? ¿Ya? Y finalmente pide un duelo, que será tomado como juicio de Dios, un duelo en donde sí pues busca limpiar su honor, ¿no? Ya pues en ese duelo, como recordarán, pues triunfan los vasallos del Cid que enfrentan a los infantes de Carrión, ¿no? Los infantes caen pues derribados en estas justas, ¿no? A caballo, con lanza en mano, ¿no? Donde pues el Cid, bajo la cosmovisión de la época, está convencido de que Dios le ha hecho justicia, ¿no? ¿No? Y que su honor ha quedado reparado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí el Cid recupera el honor. Su honor se levanta más finalmente cuando vienen 2 pretendientes nuevos para las hijas del Cid, ¿no? Y se celebran las segundas nupcias, segundas bodas de las hijas del Cid, con otros infantes, ¿sí? No olvides los otros infantes de esta historia son los de Navarra y Aragón, ¿ya? Los de Navarra y Aragón que eran futuros reyes, ¿no? O sea, las hijas del Cid terminan casadas con futuros reyes. El Cid va a emparentar con la alta sociedad española. O sea, esto representa el ascenso social máximo ya del mío Cid, ¿ya? Bien, la obra se cierra así con estas segundas nupcias, ¿no? ¿Ya? Ojo, en la obra el Cid no muere. Hay una película del mío Cid donde Cid muere, ¿no? Porque obviamente pues va a haber un momento en que el Cid va a morir en combate contra los árabes, pero en la obra en sí, en el cantar o poema mío Cid, el último episodio son las segundas bodas de las hijas, ¿no? Bien, entonces, hay un tema central que es la honra, el honor, que tiene que ser reparado, ¿no? Pero también nota que hay el tema del ascenso social, ¿no? El ascenso social por mérito de la guerra. El Cid en la obra es presentado como un noble infanzón. O sea, infanzón es una categoría noble, pero de bajo rango, de bajo rango. Y él va a luchar y va a subir pues de categoría de rango por sus hazañas, por sus méritos guerreros. Ah, y también por matrimonios convenientes, ¿no? También le hace subir de clase social, ¿no? Otro tema es el enfrentamiento entre la nobleza linajuda y la advenediza. O sea, hay rencillas entre los mismos nobles. Los linajudos son los de abolengo, los de mayor posición, mayor riqueza. Y los advenedizos son los nuevos nobles, los que por mérito estaban ganando tierras y riquezas, pero pues entre ellos habían rencillas. Los linajudos veían pues a los advenedizos como de menor rango, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, cuando vemos estas rencillas entre el Cid y García Ordóñez, o el Cid y los infantes de Carrión, ¿no? Que son nobles de abolengo. En cambio, el Cid pertenece a esos nobles advenedizos que recién están surgiendo, ¿no? Por méritos, ¿no? Y otro tema visible es la Guerra Santa, obvio. Si tú ves un fragmento donde hay la alusión a una batalla, ¿no? Donde hay, pues, los guerreros así, pues, todo ensangrentados, ¿no? Eh, Eso justamente revela ese contexto de la Guerra Santa, esa guerra entre cristianos y moros eh, que se dio, pues, ¿no? En la península ibérica. ¿Ya? Serían entonces los temas completos, ¿no? Del mío Cid. Ya, y pregunto, esta obra, chicos, el mío Cid específicamente, ¿es mayormente realista o es fantasiosa? ¿Qué dice? El mío Cid. Así es, Cristian, es realista. Esta obra es casi, casi histórica. Existió el mío Cid, existió el rey Alfonso, ¿no? Varios personajes que se mencionan aquí existieron. La guerra es real, ¿no? Las costumbres que se notan, los lugares que se mencionan, se ajusta a la realidad.
Claro, no vamos a pensar que todo, pues, es realista también. Siempre va a haber algo de exageración, ¿no? Por ejemplo, esto del episodio del león, pues, ¿no? Eso es eh, sumamente, pues, insólito, ¿no? Que él haya sometido a un león, ¿no? Que, que lo domine solamente con sus manos, con su mirada, y lo vuelva a encerrar en su jaula. Eso, pues, es increíble, ¿sí o no? ¿No? Pero eso es una forma de idealizar al Cid, ¿no? Entonces, la obra, pues, es mayormente realista. Cosa distinta ocurre en los cantares fuera de España, ¿no? En Francia, Alemania, Inglaterra, se compusieron cantares de gesta, pero donde prima más la fantasía, hay la presencia de dragones, de gigantes, de personajes con poderes, o que son inmortales, ¿no? Eso ya es, pues, fantástico, ¿no? Que el mío sí es más creíble, más histórico, ¿no? ¿Ya? Entonces no olvides, la épica española se distingue por ser realista. Muy bien. Listo, ahora sí, vamos a revisar preguntas del tema, ¿ya? Sobre el cantar del mío Cid. Ahí está la primera pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico que dio lugar al poema del mío Cid compuesto en la península ibérica hacia el siglo XII? El contexto histórico. A ver, lee bien y manda tus claves. Ajá. La guerra de reconquista, ¿no? Claro, esa es la respuesta. Si se nota en la obra el contexto de la guerra, ¿no? Entre moros y cristianos, ¿sí? Muy bien, exacto, la clave era la D, guerra de reconquista. La B no, por si acaso, dice expulsión definitiva de los moros. Todavía los moros no han sido expulsados. En este contexto del mío Cid, los moros están dominando España, ¿no? Los moros se van a ser expulsados en 1492, el mismo año en que se descubre América, ¿ya? En la época de los reyes católicos. Ahí recién expulsaron definitivamente a los moros, ¿no? Bien, clave D de dedo. Listo. Ya, vamos a la segunda pregunta. Ya, esta es para completar. Completa adecuadamente el siguiente enunciado sobre el poema El mío Cid. El Cid es un infanzón porque pertenecía a un nivel de nobleza inferior, pero logra el ascenso social gracias a... A ver, te leo. Ya, sí, todos están de acuerdo, todos coinciden en la opción C, ¿no? Claro, Jordan lo dijo primero, y Milagros también, y Seth, Cristian, simultáneos. Todos de acuerdo con la C, y esa es la clave. Claro, el Cid asciende socialmente por las riquezas que él va a ganar en la guerra, en las batallas, pues, porque los moros tenían sus riquezas, sus tesoros, ¿no? Aparte las tierras, ¿no? Las riquezas que ganaba o les arrebataba a los moros, ¿no? Eso hace que él, pues, ¿no? Tenga fortuna, ¿no? Y eso elevaba su nivel social, ¿no? Muy bien, clave correcta, C de cerebro. Ya, la pregunta 3. Ya, a ver, vamos a leer el texto. Dice, del plazo de 9 días, 6 están pasados ya, y nada más que 3 días le quedan por pasar. Mandado tenía el rey al mío Cid vigilar, porque si pasado el tiempo en sus reinos aún está, ni por oro ni por plata se puede el Cid escapar.
Ya se va acabando el día, la noche quería entrar. A todos sus caballeros del Cid los manda a juntar. Ah, ya. Dice, en relación con el fragmento del poema El mío Cid, marque las afirmaciones correctas. A ver, veamos, ¿ah? 1. El Cid campeador ha sido desterrado por el rey. El texto lo dice, ¿ah? Que le han dado 9 días de plazo para que él se retire, se vaya. El rey mandó vigilar que se cumpla eso. Incluso dice que si no sale, ni por oro ni por plata se va a salvar, ¿no? O sea, lo iban a matar si se quedaba, ¿no? Tenía que irse, ¿no? Sí, el Cid ha sido desterrado, ¿no? 2. El Cid exige a sus vasallos lo acompañen al exilio. Que lo acompañen al exilio, no. El Cid se va a despedir de su gente, más bien, lo junta así, ¿no? Y luego se va al destierro, ¿no? Él no puede llevar a su familia incluso, ¿ah? No, pues si tenía 2 hijas, niñas, ¿no? No puede ir al destierro, pasar hambre o a sufrir ataques de morro, ¿no? Entonces, no obliga a sus vasallos. Van a haber algunos vasallos que le siguen con lealtad, eso sí, ¿no? Unos parientes leales le van a seguir voluntariamente, ¿no? Ya, entonces es falso la 2, ¿eh? La 1 está bien, la 2 es falso. 3. ¿Se deduce que el Cid se irá al exilio con su familia? No, pues tú sabes que el Cid se separó de su familia. No los puede llevar a tierra de moros, ¿no? A la familia la deja en un monasterio con unos monjes. Ahí Jimena se quedó pues rezando día tras día por el retorno de su querido Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? La 4, el fragmento pertenece al primer cantar, lógico, este es el cantar del destierro, porque eso es lo que se está produciendo, ¿no? ¿Sí? Sale 1 y 4, la B, ¿cierto? ¿Dijiste la B? A ver. Ah, bien, excelente. Claro, correcto. Muy bien, amigos, sale la B. 1 y 4 son correctas, ¿no? Ya, y aquí una cuestión adicional. Date cuenta que el texto tiene pues versos que no son homogéneos. Algunos son más largos, otros son más cortos. Eso es métrica irregular, ¿ya? Y la rima es asonante, ¿no? O sea, no es una rima perfecta. Tiene algo de rima en las vocales se parece, más que todo en las vocales, pero no, no es una rima que abarque todos los sonidos, ¿no? Solamente las vocales, ¿no? Incluso hay figuras literarias, ¿ah? ¿Te has dado cuenta que acá está en desorden? Dice, del plazo de 9 días, 6 están pasados ya. Nada más que 3 días les queda por pasar. Mandado tenía el rey al mío Cid vigilar. Acá también, ¿no? Dice, mandado tenía el rey al mío Cid vigilar. Lo lógico sería, el rey tenía mandado vigilar al mío Cid. Pero no dice así, dice, mandado tenía el rey al mío Cid vigilar. Está en desorden. ¿Cómo se llama eso, chicos? A ver, recordando las figuras literarias, ¿cómo se llama la figura que altera el orden? Que altera el orden. Bien, Karina, correcto, Cristel, Fiorella, no, hiperbatón, no, hipérbole no, hiperbatón. No te confundas porque a veces se confunde, ¿no? Hiper, en este caso hiperbatón, porque es alteración del orden. Hipérbole es cuando se exagera, ¿no? Hipérbole es exageración, ¿no? Así como cuando hablan las amigas, cuéntame lo que pasó, exagera, dice, ¿no? Es una persona hiperbólica que le gusta exagerar, ¿no? Ya, entonces quedamos con la clave B. Sigamos. 4. ¿Qué hecho importante sucede en el tercer cantar del poema del mío Cid? Tercer cantar, el último cantar. Pensamos en la afrenta de Corpes, ¿no? A ver, que ya, rápidamente. Ya, Mariana dice la E, Lía también.
Cristian, todos dicen la EA. A ver, ¿será? Los infantes de Carrión azotan a las hijas del Cid. Claro, es el episodio más impactante, ¿no? De esta tercera parte de Neo Cid, ¿no? De la afrenta de Corpes. Ah, y no olvides, fue en un lugar llamado Corpes. Una vez preguntaron anoche en un examen de admisión, ¿ah? ¿Dónde fueron deshonradas por segunda vez? ¿No? ¿O dónde fueron deshonradas las hijas del Cid? ¿Ya? Entonces, en Corpes, ¿correcto? En Corpes. Listo. La clave es la E, ¿no? Letra E. ¿Ya? Entonces, este tercer cantar, ojo, tiene episodios claves, ¿no? Comienza desde el episodio del León, ¿ya? Ahí comienza el episodio del León. Vienen los actos de cobardía de los infantes de Carrión, ¿no? Luego viene esta afrenta de Corpes, o sea, esta flagelación de las hijas, los juicios, y se cierra con las segundas bodas, ¿no? Las segundas bodas, ¿listo? Son los episodios del tercer cantar. Sigamos, pregunta, ya. Vamos a pasar ahora a preguntas sobre el pre-renacimiento. El pre-renacimiento en Italia, sobre todo, ¿ya? Vamos a ubicarnos en un periodo conocido como el Trecento italiano. El Trecento, ¿ya? Trecento no se refiere a tres, ¿ah? Se refiere a los años 1300, ¿no? Porque luego incluso hay un 400, ¿no? Que son los 1400, ¿no? ¿Ya? 300 son los años 1300 en Italia, ¿ya? Estamos hablando, chicos, ya de los últimos tiempos de la Edad Media. Por eso se le llama también pre-renacimiento, es la antesala al renacimiento, ¿ya? Es la etapa intermedia entre la Edad Media y el Renacimiento moderno, ¿sí? Entonces, en esta etapa de transición vamos a encontrar algunos rasgos todavía de la cultura medieval, pero ya se va adelantando algunas ideas del renacimiento moderno que vendrá después, ¿ya? Por ejemplo, ya aparece el humanismo, ¿no? Claro, en este pre-renacimiento aparecen los primeros humanistas. ¿Quiénes eran llamados humanistas? ¿A quiénes estudiaban los humanistas? ¿Mm? ¿A quiénes estudiaban los humanistas? ¿Estudiaban a los padres de la teología medieval? No, ellos fueron más atrás. O sea, ellos estudiaban teología, sí, pero además de eso estudiaron, sobre todo estudiaron a los clásicos, ¿no? Claro, a la cultura clásica, a los griegos y los romanos, ¿no? Entonces ellos comienzan a leer la filosofía de los griegos y los romanos, comienzan a estudiar también sus creaciones artísticas, su visión del mundo. Entonces los humanistas van a rescatar esa cultura clásica, pues, que había quedado un tanto olvidada, ¿no? O hasta prohibida, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Entonces, ya comienzan a notarse en esta etapa algunas revaloraciones en cuanto al hombre y la razón, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este prenacimiento todavía continúa esta cosmovisión teocéntrica, aunque ya está debilitada, y aparecen las ideas humanistas, ¿ya? Entonces va a haber una valoración del hombre y la razón. Por eso es que en la Divina Comedia, por ejemplo, aparece Virgilio. Entonces, que Virgilio es un hombre de la antigüedad romana, pero que fue admirado por su sabiduría, ¿no? Entonces Dante, que es un poeta cristiano, recorre el mundo de los muertos en compañía de un romano de la antigüedad. O sea, ahí se ve pues cómo ya Dante está valorando la cultura clásica, ¿no? Cómo está valorando también digamos, valor de la razón, ¿no? Porque Virgilio representa la razón, ¿no? La razón humana, ¿no? Bien, ¿qué más?
En esta etapa ya vemos la decadencia medieval, ¿sí? Sobre todo hay una crisis en el ámbito de la iglesia, se debilita el poder del Papa, porque han habido pues una serie de fracasos, ¿no? Las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Prácticamente, ¿no? De todas, pues, solo una la ganó la iglesia, ¿no? Y todas fueron, pues, fracasos, ¿no? Además fueron cruzadas, pues, más de tipo feudal que de tipo, ¿no? Religiosa o espiritual, ¿no? Entonces ya se comienza a producir una crisis del papado, ¿no? Y en cuanto a la literatura o a la poesía, vamos a encontrar el tema de la idealización de la mujer, ¿no? Sí, que lo vamos a ver con esta famosa escuela italiana. ¿Cómo se llama, chicos? La escuela italiana que idealizaba a la mujer, que la presenta como la creación perfecta de Dios, ¿no? Como un ángel de Dios en la tierra. Muy bien, así es Mariana, muy bien José Andrés, te dan el dulce estilo nuevo, o en italiano, dolce stil novo, ¿no? Claro, la idea pues de ver a la mujer no como persona común, sino como una creación perfecta de Dios, ¿no? Y los poetas tenían el concepto de que amando a la mujer, ellos se acercaban a la perfección de Dios y hasta salvaban su alma, imagínate, entonces ya pues la mujer era vista pues como un ser divino, ¿no? ¿Sí? Y para Dante, por ejemplo, Beatriz pues no era una mujer común. Dante veía a Beatriz como la Virgen María, ¿no? O sea, la idea pues de ser como una intermediaria incluso, ¿no? Ya entonces, esa es la idealización de la mujer que se dio en este prerrenacimiento. Ya, aquí se juntan tres famosos escritores. Durante este Trecento italiano tenemos a Petrarca, ¿no? A Boccaccio y a Dante Alighieri, ¿sí? Petrarca destaca en poesía, ¿no? Él es poeta por excelencia, ¿no? Recuerda su libro principal titulado Cancionero, ¿no? Ahí están todos sus poemas de amor dedicados a Laura, su amada, su musa Laura, ¿no? Ah, de paso también recuerda que Petrarca fue considerado padre del humanismo. Claro, él fue el primer humanista, o sea, el primer estudioso de los clásicos. Y ya comienza a revalorar esa visión de los clásicos griegos en su arte, ¿no? La idea de, de la razón, ¿no? Como base del progreso, la idea del goce de la vida también, ¿no? Entonces son temas que él va a ir pues planteando, ¿no? A partir de sus estudios de los clásicos. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio, él destaca en el campo del cuento, ¿no? Sí, el cuento, ¿ya? Y a pesar que él todavía pertenece a la Edad Media, porque esto del Trecento es la parte final de la Edad Media, él ya comienza a cambiar el estilo, la temática de la literatura, ¿no? Claro, ya no es pues como Dante, que es didáctico, moral, que busca reformar a la sociedad, sino Boccaccio ya eh, tiene una visión del cuento o de la literatura como una fuente de entretenimiento, ¿no? De diversión, no tanto de enseñar o de moralizar, ¿no? Entonces, justamente por eso se le llama iniciador del cuento moderno. Inicia el cuento moderno. Ya se desvincula de la cosmovisión teocéntrica de autores anteriores, ¿no? ¿Ya? Y eso se nota en su libro El Decamerón, pues, ¿no? Que es un libro de cuentos llenos de humor, de erotismo, donde critica la hipocresía de la sociedad italiana, cuenta historias pues, de adúlteros, de pícaros, incluso el mismo clero está pues mencionado aquí, habla de curas que eran pues lujuriosos, que eran avaros, que eran hasta herejes. Entonces, eso es una crítica, bueno, que hace Boccaccio a, a la corrupción moral de la sociedad en los tiempos finales de la Edad Media, ¿no? ¿Ya? Entonces, Boccaccio inicia el cuento moderno con su libro El Decamerón. Y el más importante, sin duda, de este periodo fue Dante, ¿no? Dante Alighieri. Él es el poeta nacional de Italia. Poeta nacional. O sea, él es
el más representativo, pues, de toda la literatura italiana. Claro, si tú te vas a Italia y preguntas a cualquiera, a una persona instruida o no instruida, a una ama de casa, incluso a un niño, tú le preguntas, ¿quién es el más famoso escritor italiano? Y te va a responder Dante Alighieri, el Divino, ¿no? Dante Alighieri, el Divino, porque así le decían a Dante en Italia, el Divino, ¿no? Como a un jugador de fútbol, también creo que a un jugador de fútbol le decían el Divino, un italiano, no me acuerdo su nombre, pero el apodo sí me lo acuerdo, hace muchos años. Ya, entonces, Dante es el más notable escritor italiano de este pre-Renacimiento, ¿ya? Un hombre de gran cultura, que abarcó muchos campos de estudio, por eso le decían el Aristóteles moderno. Tú sabes que Aristóteles fue padre de muchos conocimientos, ¿no? Dante también era un hombre así de vasta cultura, ¿ya? Y eso lo notas en su obra. La Divina Comedia es una enciclopedia, tiene de todo, pues chicos, tiene de teología, mitología, ciencia, arte, política. Se nota que Dante tenía una vasta cultura, ¿no? ¿Ya? Entonces, él sintetiza en la Divina Comedia el pensamiento y la cultura medieval, toda la cultura conocida hasta ese momento, ¿ya? Bien, la Divina Comedia, como todos sabemos, pues es una obra de género. A ver qué género, porque hasta ahora hay algunos chicos que todavía se confunden. ¿Qué género, de qué género es la Divina Comedia? Épico, ah, ya, perfecto, épico, muy bien. Ya, algunos, lo digo porque cuando yo tomaba exámenes en presenciales, ¿no? Me ponían dramático. Y decía, ¿por qué dramático? Profe, porque aquí pues, hay escenas aterradoras, hay sufrimiento, ¿no? Ah, sí, tiene lógica, ¿no? Ya, pero dramático no es cuando te hace llorar o te da miedo, ¿no? Dramático es cuando se representa teatralmente. Esa es la definición correcta, ¿no? En cambio, la Divina Comedia es una narración, ¿no? Narra un viaje fantástico, extraordinario, al mundo de los muertos. Como narra, es épico, de género épico, ¿no? ¿Ya? Y más precisamente es un poema épico, ¿no? Un poema épico alegórico, ¿ya? Ya completando su definición. Es un poema épico alegórico, ¿sí? Muy, muy alegórico, 100% alegórico. Eso le da el nivel, pues, ¿no? El nivel a la obra, porque el lector tiene que interpretar, pues, ¿no? Tiene que interpretar los símbolos, porque alegoría es pues, presencia de símbolos, ¿no? Tiene que interpretar qué significa la selva oscura, qué simboliza Dante, qué simbolizan sus guías, qué simbolizan las fieras que van apareciendo, ¿no? Todo es simbólico, ¿no? Todo es simbólico. Entonces, el lector, en base al contexto, va interpretando eso, ¿no? Bien, Dante nos presenta una obra donde el objetivo, pues, es impactar en un lector y buscar su reflexión, ¿no? Para que al final este lector, en base a lo leído, pues, eh, vea pues ahí sus propios errores, sus propios vicios y pecados, ¿no? Y busque pues, eh, digamos, enmendarse, ¿no? O sea, Dante quiere contribuir con la reforma de una sociedad corrompida. Por eso muestra cuáles son las consecuencias del mal, así como las consecuencias del bien, ¿no? Dante visita un infierno aterrador, pues, ¿no? Claro, un infierno estremecedor donde todo es tinieblas, no hay luz, donde caen lluvias de granizo eternas, ¿no? Donde hay pozos de fuego, donde hay ríos de sangre, ¿no? Donde hay abismos, donde hay miles de almas gritando de dolor, sufriendo eternamente. Ya, pues, ¿a quién le gustaría estar ahí? No, no, pues. Entonces, el que lee se impacta, se estremece, se asusta, ¿no? Y luego cuando le habla del paraíso, donde aparecen los justos que gozan de felicidad eterna. Ahí ve la felicidad de los virtuosos, ¿no? En el paraíso. Entonces, Dante quería, pues, mostrar al mundo de su época las consecuencias del bien y del mal, ¿no?
Quería corregir en el fondo, quería corregir a una sociedad que estaba corrompida, ¿no? Bien, por eso que nos muestra estas escenas, pues, sumamente desgarradoras en el infierno, ¿no? Que Dante visita con su maestro Virgilio, el guía de Dante, Virgilio, el símbolo de la razón, ¿no? Virgilio también lo acompaña por el purgatorio, ¿sí? Recuerda que este lugar, el purgatorio, es eh, el mundo para los arrepentidos, ¿no? Los pecadores arrepentidos. Hacen penitencia, ¿no? Hacen penitencia para borrar sus faltas. Por ejemplo, los glotones que esos que comen 6 veces al día, ¿no? Aquí en el infierno apenas podían comer hojas secas que caían de los árboles. Su pendencia era comer hojas amargas, hojas secas y amargas, ¿no? Y haciendo eso, pues podían borrar su pecado de la gula, ¿no? Y una vez purificado, podía entrar al paraíso terrenal que está en la cima de la montaña, ¿ya? En la cima de esta montaña del purgatorio está el Edén, ¿no? El paraíso terrenal. ¿Ya? Entonces, nota la diferencia. En el infierno están los pecadores condenados. Aquí no hay esperanza. No hay opción a arrepentirse. Ya no, ya. Sino simplemente sufrir la condena. En cambio, en el purgatorio sí había esperanza, ¿no? El pecador, como se arrepintió, tenía la opción de purificarse, ¿no? En base a la penitencia se purificaba y podía ganar el paraíso terrenal. Virgilio le acompaña a Dante en esta visita a la montaña, pero luego en la cima lo abandona. Claro, Virgilio no puede entrar al paraíso, porque como tú recordarás, él es pues un hombre de la antigüedad, vivió antes de Cristo, eh, era pues llamado pagano, y el pagano no puede ver pues el paraíso, no puede ver a Dios tampoco. Entonces, Virgilio se va y aparece su amada Beatriz. Beatriz Portinari le muestra el paraíso terrenal donde la primavera es eterna, ¿no? ¿Ya? Juntos recorren este paraíso, Beatriz y Dante, y luego ella lo conduce al paraíso celestial también, ¿no? El paraíso celestial, ¿sí? Recorre los 9 cielos con Beatriz, ve la felicidad de los justos, de los virtuosos, y para llegar al último cielo llamado Empíreo, el último, eh, para el último cielo, Dante tendrá un último guía, su tercer guía, ¿ya? Y aquí nuevamente la presencia del número 3. En esta obra todo es 3, ¿sí? 3 partes, la obra está escrita en tercetos, los personajes aparecen de 3 en 3, Dante tiene 3 guías, ¿no? ¿No? En el paraíso le esperan 3 santas, ¿no? Y así todo pues es 3, ¿no? ¿Por qué 3? ¿Qué simbolizaba el 3 en la Edad Media, chicos? ¿Qué simbolizaba el 3 en la Edad Media? ¿O con qué se relacionaba? Bien, claro, con la Trinidad, ¿no? Exacto. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en homenaje a la Trinidad, todo se construía en base al número 3, ¿sí? Claro. Incluso en esa época las iglesias tenían 3 portones, 3 cruces, 3 espacios interiores. Para subir al altar habían 3 escaleritas, todo era 3, ¿no? En homenaje a la Trinidad. Entonces Dante aplica eso también en su obra. Todo lo construye en base al número 3, ¿no? Entonces el tercer guía, San Bernardo, es el que lo lleva finalmente al último cielo llamado Empíreo. El Empíreo, que es la morada de Dios, ¿ya? Ahí Dante verá la luz eterna, ¿ya? A Dios lo representan aquí como una luz, en oposición a las tinieblas, ¿no? Dios era la luz, ¿no? Dante ve la luz eterna, cae de rodillas, está convencido de que su viaje ha terminado, quiere ver a Dios, no puede, sus ojos no pueden ver a Dios, se cierran, su mente se nubla, ya no puede hablar y simplemente siente que se ha salvado y se desmaya, pierde el conocimiento. Así termina este largo viaje, ¿no?
¿no? Entonces Dante aquí lo que ha simbolizado es el viaje de un pecador en búsqueda de una salvación y que al final logra salvarse, ¿no? Con la ayuda de la razón, Virgilio, y Beatriz, la fe, ¿no? La fe en Dios, ¿no? Dante entonces aquí está reflejando todavía la cosmovisión teocéntrica de la Edad Media, ¿no? El destino del alma, ¿no? En un infierno sin Dios, en un paraíso con Dios, ¿no? Bien, esa es la secuencia, digamos, en la Divina Comedia, ¿no? Bien, bien, vamos a revisar, chicos, preguntas sobre esta etapa. Ya. A ver, según la escuela poética italiana Dolce Stil Novo, la mujer... Ya, me imagino que ya has visto pues la práctica que hemos puesto en intranet, ¿cierto? Ahí está la práctica, por si acaso. Si alguno no lo ha visto, ahí está. Pero veo que sí, porque ya me responden al toque. Ya, la 5, efectivamente, la clave era la D. Claro, para el Dolce Stil Novo, la mujer era vista como la creación perfecta de Dios, ¿sí? Y por eso que ellos dedicaban su poesía a la mujer con la idea, pues, de acercarse a la perfección de Dios, ¿no? Muy bien, correcto, es la clave, la D. Siguiente, siguiente. 6. ¿Cuál es el círculo del infierno en el que se encuentran las almas de los grandes sabios de la antigüedad? ¿Dónde estaban los sabios de la antigüedad? ¿En qué círculo del infierno? A ver. Ah, muy bien. Pues lo dijiste antes que salga la clave. Perfecto. Claro, es el limbo. El limbo. Muy bien, chicos. El limbo. El primer círculo del infierno. Y ahí estaban pues todos los no bautizados, ¿no? Y ahí incluían pues a todos los que vivieron antes de Cristo, los que murieron sin bautismo, los niños inocentes también, ¿no? Que, que no fueron bautizados, ¿no? Aparecen en el limbo, ¿no? ¿Ya? Pero sobre todo los sabios, ¿no? Ahí Dante se encuentra pues con filósofos, con estudiosos de las ciencias, con poetas, con héroes, ¿no? De la antigüedad, de la antigüedad. En el limbo, que es como un inmenso prado, no parece infierno, ¿eh? Aquí no hay fuego, no hay tinieblas, es un inmenso prado donde las almas de los sabios vagan suspirando por un paraíso que nunca podrían ver. No tienen un castigo definido, simplemente ellos caminan por el bosque suspirando por un paraíso que nunca podrían ver. Claro, como eran paganos, no podían entrar al paraíso, ¿no? Pero no tenían un martirio como los otros, ¿no? Que sí, pues, ¿no? Lo demás, lo que vienen después, y todos tienen pues sus tormentos, sus martirios eternos, ¿no? Y entonces es el limbo, ¿no? El limbo, primer círculo del infierno. Siguiente, 7. En la Divina Comedia se puede entender que Virgilio representa una alegoría o concepto del humanismo, debido a que ya, acuérdate qué simboliza Virgilio y cómo se relaciona con el humanismo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A ver. Bien, la D de dedo, perfecto, claro. Virgilio en esta obra es presentado como un símbolo de la razón y también de la sabiduría antigua o clásica, ¿ya? Él guía a Dante, o sea, y Dante lo admira muchísimo. Entonces, él le llama maestro, le llama padre, ¿no? Entonces, se nota que lo admira mucho, lo respeta muchísimo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que ahí vemos que Dante, a pesar de que tiene todavía una cosmovisión teocéntrica, él ya comienza a valorar la idea de la razón, ¿no? Comienza a valorar la cultura clásica, ¿no?
Y eso ya lo conecta pues con el humanismo, ¿no? Lo conecta con el humanismo, ¿no? Bien, clave D de dedo, perfecto. Listo, listo, vamos a continuar. Ya, vamos a pasar ahora a la etapa del Renacimiento. Ya se cierra la Edad Media con el Prerrenacimiento y entramos al Renacimiento propiamente, que abarca los siglos XV y XVI, ¿ya? XV y XVI, ¿ya? Y aquí hay que recordar algunos puntos, pues, claves, ¿no? Primero que el nombre del Renacimiento tiene una justificación, ¿no? ¿Por qué Renacimiento? ¿Qué es lo que renace, chicos? ¿No? ¿Qué es lo que renace? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué es lo que renace? Bien, así es, Jordán. Ajá, muy bien, José Andrés. Bien, Maffer. La cultura greco-romana. Claro. Recuerda que ya en el siglo anterior ya aparecieron los humanistas, que ya empezaban a estudiar, pues, ¿no? La cultura grecolatina, ¿no? Como los humanistas dominan el latín y el griego, ¿ya? Comienzan a estudiar las fuentes clásicas, ¿no? Y eso sería pues ya la antesala para que surja este renacimiento, ¿ya? El humanismo va a ser el motor del renacimiento. Imagínate que el renacimiento sea un auto. El humanismo era el motor que va a hacer que avance este movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces resucita la cultura clásica, los valores de la antigüedad, ¿ya? Y el principal valor que se va a rescatar, el principal valor que se va a rescatar de la cultura clásica es esta exaltación o valoración del hombre y la razón, ¿sí? Se valora al ser humano y la razón. De ahí pues viene esta nueva visión antropocéntrica, ¿no? En el Renacimiento se impone ahora la cosmovisión antropocéntrica. O sea, el hombre es presentado como el centro del mundo, como la medida de todas las cosas, ¿no? Y la razón era, pues, digamos, el ideal, ¿no? Del progreso humano, ¿no? Por eso que en esta época también se producen los avances científicos, ¿no? Producto, pues, de la confianza en la razón, ¿no? Bien, y entonces en esta etapa vamos a encontrar una serie de textos, pues, ¿no? Representativos en todos los géneros, en poesía, tenemos a Garcilaso de la Vega, en novela está, por ejemplo, Cervantes, o también está el, el caso de la novela picaresca, ¿no? Es anónimo, ¿no? En teatro tenemos a William Shakespeare, ¿no? El más famoso, ¿no? Shakespeare. También surge un nuevo género, distinto a los tres géneros clásicos. El género del análisis, de la reflexión crítica. ¿Cómo se llama ese género? Que hace análisis y reflexiones críticas. A ver, ¿quién lo recuerda? El género novedoso en esta etapa, género, no movimiento, chicos, ¿eh? Género literario. El género del análisis, del comentario crítico. El monólogo, esa es una técnica. ¿No? Género. O sea, ya existía el épico, el lírico, el dramático, eso viene de los griegos, ¿sí? El dramático también ya existía. Eso lo inventaron los griegos. Aquí aparece un nuevo género, nuevecito, calientito. La tragedia, eso viene de los griegos, es antiguo. Bien, Jordan, el ensayo, exacto. Ese es el nuevo género, el ensayo. El narrativo también ya existía con Giovanni Boccaccio, ya se hacía narrativa, ¿no? Los cuentos, ¿no? El ensayo es la novedad, chicos. Ese género apareció en el Renacimiento. Eso lo inventó un francés, el escritor Michel Montaigne, ¿sí? Que se escribe Montaigne, ¿no? Michel Montaigne. Ah, lo escribí para una persona nomás. Un momentito. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese nombre, Montaigne? Que se escribe Montaigne. ¿Ya? Miguel de Montaigne o Michel Montaigne
escribió un libro llamado Ensayos, que justamente dio inicio a ese género, y dio nombre también, ¿no? A partir de ese libro se dio el nombre a este nuevo género, el ensayo, ¿no? Ya, eso aparece en el Renacimiento, ¿ya? Bien, pero aquí la estrella de este periodo es William Shakespeare, ¿no? William Shakespeare y su teatro, ¿no? Su teatro renacentista. Aunque también no olvides que él representó a otro movimiento, aparte del Renacimiento. ¿Qué otro movimiento representó William Shakespeare? ¿Ah? ¿Qué otro movimiento? ¿Qué sigue después del Renacimiento? Así es, mi estimado Jordan, el barroco. Bien, Camila, también lo dijo Cristian, Cristel, Roxana, ¿no? El barroco. Shakespeare fue renacentista y fue barroco, las dos cosas a la vez, ¿ya? ¿Ya? Es más, la mayoría de sus obras de teatro, mayormente sus tragedias, son de estilo barroco. O sea, tienen más complejidad formal, ¿no? Un lenguaje más recargado, ¿no? Mayor cantidad de figuras literarias, ¿no? ¿No? Entonces, Shakespeare fue barroco también. Incluso con alusiones mitológicas, ¿no? Barroco, ¿no? Pero sus inicios fueron dentro del Renacimiento. Toda su poesía amorosa, sus sonetos, su famoso poema Venus y Adonis, la tragedia Romeo y Julieta, ¿no? Esas encajan dentro del Renacimiento, ¿ya? Por la temática y el estilo armonioso, encajan con el Renacimiento, ¿ya? Bien, vamos a revisar, chicos, preguntas sobre el Renacimiento europeo, ¿no? Ya, a ver, comenzamos ahí. En el siglo XVI se desarrolló en Europa inspirado en la cultura clásica grecolatina. Durante el siglo XVII se desarrolló el arte caracterizado por ya me están hablando de dos siglos, XVI y luego el movimiento del siglo XVII. Completa los espacios. Ya, a ver, te leo y veo que coinciden mayormente en la C, aunque por ahí vi una A también, ¿no? La C, la A, sí, pues casi por ahí van, ¿ah? Se distinguen por un, por un dato nomás, ¿no? A ver, ya todos sabemos que en el siglo XVI se desarrolló el Renacimiento y se confirma porque dice inspirado en la cultura grecolatina. Sin duda es Renacimiento, no hay duda ahí. Durante el siglo XVII, o sea, el siglo siguiente, se desarrolló el arte. Claro, lo que sigue es el barroco. Barroco. Hasta ahí estamos bien, la A y la C. Caracterizado por su antropocentrismo o complejidad formal. Ah, el barroco se caracteriza por su complejidad formal, por su lenguaje sumamente recargado de adornos, lleno de metáforas, de hipérbatos, de alusiones mitológicas. Es más complicado, es más difícil de leer ese texto, ¿no? Es un texto más culto, ¿no? Y entonces, es la SEA, complejidad formal. El antropocentrismo es una marca del Renacimiento, ¿ya? Ahí hay mucho optimismo por el hombre. En cambio, en el barroco más bien hay pesimismo sobre el hombre y la vida. En el barroco, como es una época donde hubo muchas guerras, muchas enfermedades, la mirada del mundo es más, pues, desilusionada, ¿no? O sea, la vida ya no es tan hermosa, el hombre ya no es lo máximo, un virus lo mata, ¿no? Y es cierto, pues, ¿no? O sea, lo que decían los barrocos, porque lo que vivieron fue eso, era una visión, pues, más, digamos, desencantada de la vida, ¿no? Claro, el mundo para ellos ya no era, pues, tan agradable, ¿no? Y el ser humano no era, pues, tampoco lo máximo, ¿no? Cosa que en el Renacimiento sí se planteaba, ¿no? El hombre es el centro de todo,
el centro del mundo. Y en el barroco viene un virus y lo mata. Y ya, pues ya esa mirada, pues, ya no se cambia de esa mirada, ¿no? Hay una mirada más pesimista de la vida humana y del hombre, y del mundo que le rodea, ¿no? Ya entonces, clave correcta, C de cerebro. Y ahí vemos el detalle, en el 16 se desarrolla el Renacimiento basado en el humanismo que reactualizó la cultura grecolatina. Y en el 17 domina el barroco, caracterizado por su estilo recargado o complejidad formal. ¿De acuerdo? Listo, listo. Muy bien. Sigamos. 9. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre Romeo y Julieta, marque la alternativa correcta. A ver, vamos a analizar uno por uno. Los sucesos ocurren en la ciudad de Verona. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Claro, es verdadero. Verona. ¿Y dónde queda Verona? ¿En qué país queda la ciudad de Verona? Verona, Verona, ¿dónde queda Verona? En Italia, claro, Fiorella, muy bien. En Italia. ¿Ya? Ah, Mantua. Mantua es otro escenario también, ¿no? Pero es un escenario secundario, solamente aparece un momento, ¿no? El escenario principal de los hechos es Verona, la ciudad de Verona en Italia, ¿no? Es que recuerda que la obra está basada en una leyenda italiana, por eso que el escenario es una ciudad italiana también, ¿no? 2. Julieta es la más bella de los Montesco. No, 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 no. Julieta no es Montesco. Julieta es Capuleto. Ella es la heredera de los Capuleto. Falso. 3. Debido a las rivalidades, Romeo mata a París. Debido a las rivalidades, Romeo mata a París. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Es verdadero o es falso? Ya, mira. Aquí nos hablan de la rivalidad. Entonces, que aquí un tema es la rivalidad entre las familias, entre Montescos y Capuletos, que se odian ancestralmente y se matan, ¿no? Ya, pero hay esto se nota entre Romeo y París. París es un Capuleto, sus familias se odian y ellos también. No, París no es Capuleto, París es sobrino del príncipe de Verona. Romeo lo mata porque lo encontró en la tumba de Julieta, reprochándole, y aparte que París lo insulta, lo provoca, Romeo se ve obligado a batirse en duelo y lo mata. Pero no es porque haya habido pues la rivalidad previa, ¿no? Sino una circunstancia que se dio, ¿no? Y que provocó pues al final la muerte de París, ¿no? Pero no es debido a la rivalidad, ¿no? Entonces esto sería falso. El tema principal es la pasión juvenil. Claro, Romeo y Julieta representan eso, un amor juvenil muy apasionado, ¿no? Muy rebelde, dispuesto a arriesgarlo todo, a enfrentarse a todo, ¿no? Los obstáculos, ¿no? Pero al final, pues, son tan apasionados que hasta se suicidaron, ¿no? Ah, pero eso sí, por amor, ¿no? Al final de la obra, las familias se reconcilian. Claro, así termina la obra, ¿no? Con la reconciliación. Clave, clave. A ver, tu clave, la D, la C. A ver, ¿qué sale? ¿Ah? Sale la D. Sale la D, ¿no? Claro. Los sucesos transcurren en Verona, es verdadero. Ya hicimos ese análisis, ¿no? Ya hicimos ese análisis. Sale la D de frente, ¿ah? Ah, mira, aquí una aclaración en la 3.
por la rivalidad de Romeo mata a Teobaldo. Si hubiese dicho acá Teobaldo, ahí sí, ¿no? Porque Teobaldo sí es Capuleto, ¿no? Y ahí sí, pues, ¿no? Teobaldo lo desafía a Romeo porque es un Montesco, y ahí sí, pues, ¿no? Teobaldo muere a raíz de estas rivalidades, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Ya, este es un fragmento de Romeo y Julieta, vamos a leerlo. Dice, seré breve, pues la vida que me queda no es muy larga para la premiosidad. Romeo, ahí muerto, era esposo de Julieta, y ella, ahí muerta, fiel esposa de Romeo. Yo los casé. El día del secreto matrimonio fue el postrer día de Teobaldo, cuya muerte intempestiva desterró al recién casado. Por él, no por Teobaldo, lloraba Julieta. Vos, por apagar ese acceso de dolor, queríais casarla con el conde Paris a la fuerza. Entonces vino a verme, y desquiciada me pidió algún remedio que la librase del segundo matrimonio, pues si no se mataría en mi celda. El diálogo anterior lo pronuncia. ¿Quién está hablando, chicos? Dice, yo los casé. ¿Quién casó a Romeo y Julieta? Eco, bien, Mariana. Lo dijo primero, ¿no? Ya todos también se acordaron. Fray Lorenzo. El que está hablando aquí, el que está haciendo esta referencia es Fray Lorenzo, ¿no? Claro. Esto él lo dice cuando ya Romeo y Julieta han muerto, porque dicen, no, ahí está Romeo muerto, ahí Julieta, su fiel esposa muerta, ¿no? Y ahí llorando prácticamente cuenta, pues, ¿no? ¿Por qué todo terminó así, no? Y dice, ¿no? Que pues, sus padres a Julieta la obligaron a casarla con el conde Paris, ¿no? Por eso Julieta fingió su muerte. Romeo había sido desterrado por matar a Teobaldo, ¿no? Te está explicando, ¿no? Los hechos y que provocaron pues esta consecuencia trágica, ¿no? Ahora dice, el receptor de todo es quien hará justicia en Verona. El receptor de todo es quien hará justicia en Verona. Acá dice, debido a que ha muerto. Ya, está entre la C y la D, ¿no? Está entre la C y la D, chicos. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuál es? ¿C o D? A ver, Milagro dice la D, Cristel dice la C, Mariana la C. Esas son las buenas preguntas que nos dejan así un poco en duda, ¿no? Ya, pero solamente hay que darle una mirada y una lógica también, pues, ¿no? Ya, cuando dice ha muerto, puede ser Romeo, puede ser Julieta. Los dos han muerto, ¿sí no? Hasta ahí no hay duda. Dice, el receptor de todo es quien hará justicia en Verona. ¿El príncipe Escalus o el magistrado? ¿Quién era la máxima autoridad en Verona? La máxima autoridad en Verona y el que hace justicia, el que impone la ley también, es el príncipe. ¿Ya? El que esté escuchando todo esto y con este contexto de que hará justicia en Verona es la máxima autoridad, ¿ya? El príncipe Escalus. En la obra no aparece ningún magistrado, ¿no? No. El príncipe Escalus sí aparece en la obra, ¿no? Él representa la ley en Verona, ¿ya? ¿Ya? Clave cerebro. Ahí está. Dicho parlamento lo pronuncia Fray Lorenzo tras la muerte de Romeo y Julieta ante el príncipe de Verona y las familias. Claro, pero el que va a hacer justicia es el príncipe de Verona, el que impone la ley, ¿no? Listo, listo, muy bien. Hasta aquí, chicos. Os felicito, buena participación. Veo que la gran mayoría, pues, acierta, ¿no? Vamos a continuar, ¿ya? La pregunta 11 ya es sobre el último tema que vimos, ¿sí? El romanticismo europeo,
¿sí? Ahí vamos a recordar los puntos claves de este tema, ¿no? Ya, primero, ¿dónde surgió el romanticismo? ¿En qué país? A ver, al toque, ¿en qué país surgió el romanticismo? En Alemania, muy bien, Alfer. Correcto, José. Ya se acordaron todos, ¿eh? El romanticismo nació en Alemania. A partir de un movimiento artístico, un grupito de poetas, artistas rebeldes en Alemania, ¿sí? Que se hicieron llamar Sturm und Drang, ¿de acuerdo? El Sturm und Drang. El tormenta y pasión o tempestad y pasión, ¿no? Así se llamó este primer grupo de actitud romántica en Alemania. Eran jóvenes, pues rebeldes, apasionados, tormentosos, ¿no? Que se alzaron contra la razón, contra las reglas clásicas en el arte, ¿no? ¿Ya? Ellos van a exaltar más bien la pasión, la seducción. Ya, perdónenlo a mi guardián, chicos, que está emocionado porque alguien viene, ¿no? Tiene un ladrido potente, parece pitbull, no es pitbull, ¿eh? No vayan a pensar que tengo un pitbull. Ya, entonces surge en Alemania, con el Sturm und Drang, ¿ya? Este movimiento, ojo, incluso se inspira en las ideas de la Revolución Francesa. Claro, todo eso coincide, pues. Fin del siglo XVIII, ¿no? Estalla la Revolución Francesa. ¿Y qué ideales transmitía la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan los ideales de la Revolución Francesa? ¿No? Libertad, ¿no? Igualdad, fraternidad, eran los lemas, ¿no? De la Revolución Francesa. Y eso mismo lo captan los románticos. Claro, los románticos esencialmente son, pues, autores que abrazan la libertad, ¿no? La libertad en todos los campos, ¿no? En el arte, en el pensamiento, en la vida, en la economía, en la política. La libertad era la esencia de los románticos. Bien, entonces influyen las ideas de la Revolución Francesa, ¿ya? Ahí está este famoso cuadro, La libertad guiando al pueblo, ¿no? La libertad guiando al pueblo, ¿no? Bien, características básicas del romanticismo, rápidamente, ahí están, el individualismo, o sea, el culto al yo, el egocentrismo, ¿no? Que hace, pues, que los autores muestren su propia personalidad, su propio pensamiento, libre de toda dominación o de todo modelo, ¿no? ¿Qué más? Ellos son subjetivos, claro, o sea, predominan, ellos imponen los sentimientos por encima de la razón, todo lo contrario a los neoclásicos anteriores, ¿no? ¿Qué más? La libertad, pues básico, la libertad, los románticos en el arte van a plantear libertad creativa, ¿no? Así como libertad en el pensamiento. O sea, basta de reglas clásicas en el arte. Por eso, una vez más, el romanticismo es lo contrario del neoclasicismo, ¿no? ¿Sí? Los neoclásicos eran pura regla, en cambio los románticos abrazan la libertad en el arte, ¿no? Otra marca, el idealismo. Claro, los románticos anhelan un mundo superior, un mundo perfecto, o por lo menos mejor de lo que realmente es. Son soñadores, ¿no? Pero desgraciadamente, como la realidad es contraria, ellos se van a frustrar, pues, ¿no? Los ideales que ellos tienen muchas veces van a ser, pues, aplastados por la cruda realidad, ¿no? Pero esa actitud los marcó, ¿no? El idealismo. Porque eran jóvenes, pues, ¿no? Y cuando uno es joven es idealista, pues uno es soñador, pues, ¿no? Claro, uno se siente hasta héroe, capaz de lograr, pues, eh, todas las metas, ¿no? Así es el joven, pues, ¿no? En momentos de esa etapa, pues uno anhela, ¿no? Un mundo mejor, ¿no?
Y el exotismo. Esto también, ojo, que se va a notar en varias etapas de la literatura, pero comienza en esta época romántica. El exotismo, o sea, el gusto por las culturas lejanas, o simplemente este gusto por ambientar las obras en tiempos lejanos, en el pasado lejano, ¿no? Por ejemplo, los románticos hablaban mucho de la Edad Media. Varias obras románticas se inspiraron en la Edad Media. O sea, el escenario va a ser la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, las leyendas de Bécquer se ambientan en la Edad Media española. Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, se ambienta en la Edad Media francesa, ¿no? O la obra Ivanhoe, de Walter Scott, nos lleva a la época de los caballeros andantes en Inglaterra, y es en la Edad Media, ¿ya? Entonces el exotismo se vinculaba mucho a este gusto por evocar el pasado, sobre todo medieval, ¿no? Bien, son rasgos básicos y hay otros más, como el amor a la naturaleza, ¿no? El culto a la imaginación también, ¿no? Entonces son rasgos pues que eran propios del romanticismo y totalmente contrarios al neoclasicismo. ¿Quién fue el fundador del romanticismo? ¿Quién fue el primer romántico? Tiene que ser alemán, pues, ¿sí? Porque nace en Alemania. Muy bien, Goethe, ¿no? Johann Goethe, ¿no? Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Un poco complicado de pronunciar, Wolfgang, ¿no? Ya, Johann nomás, Johann Goethe, ¿ya? Ahí está, él es el fundador, el padre del romanticismo europeo, ¿ya? Él, recuerden, inició el romanticismo intimista o sentimental con una primera novela de su juventud, esa famosa novela titulada Las cuitas del joven Werther. ¿Sí? Las cuitas del joven Werther. Es la primera novela romántica en Europa, ¿no? Con esto se inicia el romanticismo de tipo sentimental o intimista. Ya después vienen las obras románticas sociales, las obras románticas góticas, o sea, las de terror, ¿no? Las novelas románticas históricas que hablan del pasado, ¿no? Primero fue la novela sentimental, apasionada, ¿no? Bien, de las cuitas del joven Werther tenemos que marcar ideas claves, chicos. Primero que esta novela es epistolar, ¿sí? ¿Por qué epistolar? ¿Por qué las cuitas de Werther es epistolar? Porque tiene forma de, claro, de cartas, ¿no? Tiene estructura, forma de cartas, ¿no? Si tú agarras el librito, cada capítulo es como una carta, ¿no? Con fecha, ¿no? Con el destinatario, que en este caso es Guillermo, ¿no? Werther le escribe a su amigo Guillermo, ¿no? Y le va contando sus cuitas, sus penas de amor, ¿no? ¿Ya? La obra nos presenta un tema central, el tema del amor vedado, amor prohibido, ¿ya? Vedado o prohibido. Claro, ¿por qué prohibido? ¿Por qué el amor de Werther hacia esta chica llamada Carlota es prohibido? Porque como tú recordarás, pues cuando él la conoció, cuando recién la conoció, ella ya estaba comprometida, ¿no? Ya estaba comprometida. Y poco después se casa. Sí, al poco tiempo se casa y él estaba enamorado de Carlota. Estando ya casada, él seguía enamorado, insistente, iba a visitarla. Cuando los esposos iban a pasear, él también iba, los tres iban juntos a pasear, ¿no? O sea, ya estaba pues delirando de amor por ella, ¿no? Pero Carlota, pues es una mujer que ha sido educada para ser fiel, pues, ¿no? Respetar a su esposo como debe ser, pues, ¿no? Ya, pero ella sí se llega a enamorar de Bertie también. O sea, tanto tiempo comparten y descubre pues que son como almas gemelas. Ella sí lo quiere, pero no puede estar con él, no puede estar. O sea, ella está decidida pues
a continuar con Alberto, ¿no? Y se nota cuando Alberto, o cuando Werther pues se atreve a besarla, ¿no? Carlota por un instante, pues, ¿no? Se queda así, pues, impactada, ¿no? Pero después como que reacciona, ¿no? Y se asusta de lo que está pasando y lo empuja, ¿no? Y llorando le pide que se vaya, que nunca más se volverían a ver. Entonces aquí se habla pues, de un sueño de amor que no se va a cumplir, que no se va a cumplir. Por eso viene la frustración y por eso pues también el suicidio del personaje, del protagonista, ¿no? ¿Ya? Aquí otro tema es la naturaleza. Sí, esta obra exalta la naturaleza, idealiza la naturaleza como un lugar hermoso, placentero, donde Werther es feliz, donde Werther se siente en paz, en contacto con la verde naturaleza, con el río, con las mariposas, ¿no? Con el clima agradable, ¿no? ¿No? El clima benigno, ¿no? ¿Ya? Él ama la naturaleza. Otro tema importante en la obra. Varios pasajes de esta obra describen con emoción la naturaleza, ¿no? Y un tema más es la crítica a la vida burguesa, ¿ya? A través del protagonista se cuestiona el estilo de vida burgués, ese estilo de vida pues puramente materialista, fríamente racional, ¿no? Y que está representado por un personaje en especial. ¿Quién representa las normas de vida burguesa? ¿No? ¿Qué personaje representa las normas de la burguesa? Bien, correcto, José Andrés, bien, Cristel, Jordan, Terán, Karen, todos lo recordaron. Alberto, el esposo de Carlota, que es un abogado, bien instruido, ¿no? Siempre afanado por acumular riqueza, ¿no? Materialista, pues materialista, ¿no? Y que se apega a las normas de la vida burguesa, ¿no? La vida en la ciudad, ¿no? Las convenciones sociales, ¿no? Claro, entonces Alberto encarna ese estilo de vida burgués. Werther es lo contrario, él es el romántico, apasionado, soñador, sensible, que ama la naturaleza, ¿no? ¿No? Bien, entonces, esos son los temas de Werther. Impacta pues la decisión de Werther, el suicidio, ¿no? Que es un apasionamiento, ¿no? Claro, y muchos lo han juzgado, lo han condenado por eso, pero también hay que entender que Werther es un romántico, y los románticos no seguían pues de la razón, no seguían de la sensatez, sino de sus sentimientos, ¿no? De sus impulsos, ¿no? Así comenzaba pues la fiebre romántica en Europa, con las cuitas del joven Werther, ¿no? Ya, pero ojo, no vayas a pensar que todas las obras románticas son sentimentales, ¿no? Ya sabemos que hay varias facetas, ¿ah? Hay varias facetas. Está el romanticismo social, que lo vemos en Los Miserables de Víctor Hugo, el romanticismo gótico, ¿no? Que podemos vincularlo con los cuentos de Allan Poe, de Edgar Allan Poe, ¿no? El romanticismo histórico, ¿no? Que habla del pasado, como ahí menciona Becker en Las Leyendas, o en las novelas históricas de Walter Scott, ¿no? Entonces, hay varias facetas, ¿eh? Hay varias facetas. Pero lo más típico es esto, pues, ¿no? El romanticismo sentimental apasionado, ¿no? Muy bien, vamos a revisar, chicos, las últimas preguntas, ¿ya? Sobre este tema del romanticismo. Ya, dice, completa el enunciado. El romanticismo invoca en contra de las normas clasicistas porque estas, no dice porque estas se refiere a las normas clasicistas, ¿no? De hecho, ¿no? Ya. Clave para la pregunta 11. A ver, veo por ahí dos claves, ¿ah? La B y la D. Se debaten entre la B y la D.
Ujú. Un ratito ya. Estoy anotando unas cuestiones. Ya, listo. Ya, entonces vamos a dilucidar cuál es la B o la D. Ya, en la B dice, invoca la libertad creadora, está bien, ¿no? En contra de las normas clasicistas porque éstas limitan la imaginación durante la composición. ¿Tiene sentido? Claro. Si a mí me ponen reglas para escribir, tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces yo no puedo tener la capacidad de crear algo que yo crea novedoso, interesante, ¿no? Tengo que seguirme a la regla. O eso me limita mi capacidad de creación. Es cierto eso, ¿no? O sea, los románticos decían eso, pues las reglas son una especie de cadena, ¿no? Que no permite, pues, que se libere la imaginación, la creatividad del artista, ¿no? ¿No? En cambio, los neoclásicos decían, las reglas son necesarias para que las obras sean, pues, perfectas, sobrias, ¿no? Y tengan una función, ¿no? Una finalidad. Eran épocas diferentes, ¿no? Ahora, en la otra opción, la clave D dijeron por ahí, ¿no? No, pues el pasado medieval puede ser, ¿no? Sí, hasta ahí puede ser, ¿no? Revaloran los modelos del arte grecolatino. Uh, en contra de los clasistas porque estas revaloran el modelo del arte grecolatino. Ya. Ahora, lo de invocar el pasado medieval, también hay que notar que esto no es pues general, ¿no? Es una faceta, ¿no? Algunos románticos van a evocar el pasado, ¿no? Ahora, las normas clasicistas revaloran los modelos del arte grecolatino. Bueno, las normas clasicistas no eran solamente tomar el modelo griego, las normas eran ¿qué? Que la obra tiene que ser racional. Dos, que la obra tiene que ser didáctica. ¿Ya? O sea, esas eran las reglas, pues, ¿no? Que impusieron los neoclásicos, ¿no? ¿Ya? O sea, no es como el Renacimiento, ellos sí pues tomaron valores, ideas, no tanto reglas, ¿no? En cambio, los neoclásicos eran solamente las reglas, ¿no? ¿Ya? La mejor respuesta entonces es la B, ¿ya? Letra B. Además, la libertad es la esencia romántica, es lo principal, pues, chicos. Todos los románticos tuvieron este ideal de la libertad creadora, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos. Pregunta 12. En la novela Las cuitas del joven Werther, los personajes Carlota y Alberto representan respectivamente. A ver, lean con cuidado porque hay ahí alternativas distractoras, ¿ah? Ajá, a ver, te leo, por ahí veo que me están indicando la D, ¿no? José Andrés dice la D, esa es, dice. Claro, es cierto, bien, bien. La respuesta es la D. Carlota es el amor vedado o el amor prohibido, ¿no? Mientras que Alberto representa la razón, la fría racionalidad, ¿no? ¿No? Que no da lugar pues a emociones o sentimientos, ¿no? Werther sí es lo contrario, él sí es pues el sensible, el apasionado, el soñador, ¿no? El romántico, ¿no? Ya entonces la clave correcta está en la D, ¿ya? Letra D. Profe, ¿y la C?
porque algunos han dicho la sea, Carlota es la malignidad. No, pues no, tampoco llega a ese extremo de que ella pues sea una mujer malvada, perversa. Ya, profe, pero lo besó a Carlos Alberto. Sí, pero no es que ella lo haya besado, pues, de manera premeditada. Incluso se puede decir que él la tomó por sorpresa, ¿no? Sí, pues le estaba leyendo un poema, se puso a llorar, y ahí, pues, Berta la miró y la besó, y ella, ¿no? Se sorprende, pues, ¿no? Pero luego te das cuenta que reacciona y lo empuja y le pide que se vaya, ¿no? Porque ella estaba casada, ¿no? Ya, entonces, no, pues no la puedes acusar de infiel, de pérfida, de mala, ¿no? ¿No? ¿Ya? No es tanto así. Listo, clave, dedo, dedo. Muy bien, excelente, chicos, lo que dijeron la D. 13. Vamos a la 13. Ya. A ver, indica los enunciados correctos sobre el argumento de la novela Las Cuitas del joven Werther. Ya, a ver. 1. El protagonista se suicida por consejo de su amigo Guillermo. Guillermo le aconseja que se suicide. No, ¿qué amigo te aconsejaría eso? No, pues Guillermo es su confidente, es su consejero, pero no le pide pues que se suicide, ¿no? Más bien le decía, ya, vete, olvídate de ella, emprende un largo viaje. Pero a Werther no le hacía caso, ¿no? Y entonces es falso esto. 2. Alberto es una persona idealista y de gran sensibilidad artística. Falso, él no es idealista, ¿no? Él es más bien materialista, ¿no? Esto se refiere a Werther. Werther sí es también de sensibilidad artística. Él le gusta hacer cuadros, sus pinturas, también hace poemas, ¿no? Sí, tiene sensibilidad artística, ¿no? 3. Carlota representa un amor imposible para el joven protagonista. Claro, obvio, es sabido. Ella es el amor vedado, ¿no? 4. Werther es un joven apasionado, rechaza la sociedad burguesa. Correcto, él detesta las normas de vida burguesa, ¿no? Por eso que él abandona la ciudad, pues se va al campo, ¿no? Se va hacia la naturaleza, ¿ya? Ah, no, tita, que he puesto. Es correcto, ¿no? Esto es correcto. Bien, clave, clave, finalmente 3 y 4. Así es, clave A, la A, muy bien, sí te leo la A, perfecto. La B no, la B no, porque Alberto no es apasionado, no es idealista, ¿ya? El idealismo es un rasgo romántico, pues, ¿sí o no? Un ratito. Ya, un ratito que se me acaba la batería. Ya, ahora sí. Bien, sigamos. Vamos a la pregunta 14. Fragmento de Las Cuitas de Werther. Que ya lo leíste. A ver, vamos a leerlo juntos, ya, para yo también recordar la pregunta. Dice, qué extraña sensación cuando yo vine aquí y recorriendo por vez primera estas colinas, descubrí un valle muy risueño, muy alegre, ¿no? Sentí de inmediato atracción por estos sitios, como por un efecto mágico. Allá a lo lejos, el bosque. Ah, pensaba yo de mí, si pudieras pasearte por sus sombras. Más alto la cima de los montes. Ah, si pudieras pasear la mirada desde ahí por ese extenso y exquisito paisaje, sobre esa cadena de colinas, sobre esos pacíficos valles. Oh, qué placer de perderme, de extraviarme en esos lugares. Yo iba, venía, lo recorría todo sin encontrar lo buscado. Hay cosas distantes que vemos como un confuso futuro, y nuestra alma llega a entrever como por un velo un extenso universo. Todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse con él, y a él se dirigen. Ya, aquí está hablando Werther, ¿no? El que está hablando es Werther, porque en esta historia el protagonista y el narrador a la vez es Werther, él va contando su propia historia, ¿no? Dice que él ha venido a un lugar hermoso, lleno de colinas, de valles verdes, un lugar alegre,
¿no? Donde él dice sentirse, pues, muy complacido, ¿no? Por el exquisito paisaje, ¿no? Y ahí se nota un tema complementario de esta novela, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema que se nota en este texto, muy bien, la D. Se nota que el autor se identifica con la naturaleza, que él es feliz, ¿no? Apreciando este paisaje hermoso de valles verdes, de colinas, de bosques, ¿no? Ya, ese es otro tema de la obra, el tema de la naturaleza, ¿ya? Idealiza la naturaleza y expresa su emoción por ella, ¿correcto? Esa es la clave, esa es la clave. Muy bien. Ah, ahí se acabó. Sí, ya se acabaron las preguntas. Listo, listo. Ya. Entonces, chicos, esto es una antesala para lo que será la próxima semana el examen. Ya, den una repasada a estas preguntas. Ya yo voy a colgar esto en el intranet con sus claves respectivas para que le den una repasada, ¿no? Ya. Entonces, la próxima semana ya tenemos la evaluación de los temas que se han tratado, desde el medioevo español hasta el romanticismo, ¿no? Se van a abarcar todos esos temas, del medioevo español hasta el romanticismo, igual que hemos repasado hoy, ¿de acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna consulta ya para ir terminando, que me tengo que preparar para mi siguiente clase con chicos de la academia. Profe, disculpe, ¿no va a haber temático? Ay, verdad, estoy volando. El temático. Sí, claro, el temático.